Diálogos del pensamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura sustentable, de agricultura un poco más ecológica? Ojalá y nos pudieras platicar al respecto. ¿Cómo ves, Eric? Muy bien, de acuerdo. Sí, pues, vamos, como ya se mencionaba ahí, es clarísimo que el modelo productivo que impera actualmente es sumamente agresivo con el medio ambiente, pero también con la sociedad y con los seres humanos, ¿no? O sea, los campesinos es un sector que ha sido el objetivo de este modo industrial de producción y que incluso algunos nos atrevemos a decir que su objetivo real o su objetivo, el que realmente está cumpliendo, no necesariamente es producir alimentos para las personas, sino expulsar mano de obra del campo y producir capital para las grandes empresas, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que surgen estas inquietudes que cada vez son más comunes, de gente que está buscando hacer las cosas de un modo diferente, o gente que se ha mantenido y lucha para seguir haciendo las cosas, pues para seguir manteniendo agriculturas con las tradiciones, ¿no? Agriculturas campesinas, agriculturas que son más cercanas a los ciclos naturales de su entorno ecológico, y es más o menos de eso que a lo que nos referimos cuando hablamos de agriculturas sustentables, agriculturas alternativas, agriculturas ecológicas. Son agriculturas que no solo buscan no usar agroquímicos, no solo no poner venenos en la comida, sino también crear alternativas para la gente, ¿no? Crear un modelo de agricultura que pueda darle trabajo a la gente, que pueda darle algo que hacer y que pueda valorizar eso que hace la gente, ¿no? Al mismo tiempo que se producen alimentos sanos, alimentos nutritivos, estando y obedeciendo también los patrones y los ciclos naturales del propio entorno, ¿no? La agricultura industrial es una agricultura que lo que hace es modificar el entorno ecológico para lograr producir un objetivo previo, es decir, a partir de ese objetivo de mercado se modifican las condiciones ambientales. Y las agriculturas alternativas lo que buscan es, a partir de las condiciones ambientales, establecer un modelo de producción que se apegue a esos patrones, ¿no? Y por lo tanto genera menos impactos e incluso impactos positivos en el medio ambiente y en el medio social en el que se encuentra, ¿no? Claro, claro. Oye Eric, me surge una pregunta ahora que nos estás comentando. Esto me queda muy claro. Creo que la explicación que nos presentas acerca de qué podemos entender como agriculturas alternativas es muy clara, pero me surge una interrogante que me gustaría colocar sobre la mesa. Te cuento. Una de las principales justificaciones para la masificación o industrialización de la agricultura tiene que ver con la escala, ¿cierto? O sea, es decir, somos muchas más personas en este mundo, entonces necesitamos producir mucho más alimento para que pues cada una de las personas pueda tener algo que llevarse a la boca. Desde luego, en este momento habrá que tocar el tema de la desigualdad económica que genera el modelo de producción capitalista, pero la justificación es esa, ¿cierto? La de la escala. Y en este sentido, me gustaría preguntarte, entonces, las agriculturas alternativas son capaces de darle la vuelta al modelo y de ofrecer sustento para buena parte de la población en el mundo. ¿Cómo las ves como una oportunidad viable? Por supuesto, o sea, no solamente es una oportunidad a futuro, sino que lo están haciendo ahorita, ¿no? Las pequeñas agriculturas, esas agriculturas campesinas, agriculturas indígenas, que obedecen a esas tradiciones y no al patrón industrial, son las que realmente, por la vía de los hechos, están alimentando a la gente, ¿no? Esas agriculturas, hay un estudio por ahí de ETC Group que muestra cómo esos pequeños productores controlan apenas el 30% de los recursos productivos entre tierra, maquinaria, etcétera. Es decir, con tan solo el 30% de lo que se necesita para producir, están produciendo el 80% de la alimentación mundial. Ajá. La agricultura industrial controla el 70% restante de las tierras y de los recursos productivos y produce apenas el otro 20% de los alimentos. Por eso lo que les decía, ¿no? La agricultura industrial no es una actividad orientada a producir alimentos. Lo que busca es producir otras cosas. Claro. Producir capitales para grandes empresas, ¿no? Y esos son datos actuales, ¿no? Y es
es un gran tema de debate porque mucha gente dice eso, ¿no? O sea, sí pueden causar menos impactos ambientales, pero en realidad no son capaces de alimentarnos. Pero, digamos, esa es una gran mentira que se ha corrido, ¿no? Pero si nos vamos a los datos, son las agriculturas campesinas las que realmente alimentan a la gente. Claro. Y en ese sentido, Eric, ¿quién podemos decir que alimenta o provee de lo que se consume en el área metropolitana de Guadalajara? Bueno, no sé si nos podrías explicar si vienen estos alimentos de agriculturas de este tipo sustentables o de tipo industrial, que ya dices no proveen. Uh-huh. Claro, bueno, ahí es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, decir que, o rastrear el origen de todos los alimentos que están en la ciudad es algo bastante complejo. Según tengo entendido, no hay nadie que se haya dado a la tarea de precisamente rastrearlo, es algo que nos inquieta mucho, ¿no? Una de las características del modelo agroalimentario industrial y globalizado es eso, ¿no? Que no sabemos de dónde viene de lo que nos estamos alimentando, ¿no? Y es mucho más claro en las grandes ciudades, como es la zona metropolitana de Guadalajara, o como podría ser la Ciudad de México, digamos, ya es otra escala, ¿no? Pero aún en la zona metropolitana de Guadalajara es muy poco claro de dónde vienen nuestros alimentos. Pero claro que vienen de agriculturas periurbanas cercanas, agriculturas pequeñas, agriculturas campesinas, también agriculturas ya de índole más rural, que obedecen a tradiciones campesinas e indígenas, pero también vienen de la agroindustria, desde luego, ¿no? Vienen del campo, o sea, los jitomates que nos comemos hoy vienen de Sinaloa, todos los que comemos berries, que ya sabemos que se están produciendo en Jalisco, muchas veces se producen en Jalisco, se exportan a Estados Unidos o algún otro país, se etiquetan y se empacan y regresan para acá y las estamos comprando en el supermercado, ¿no? Al triple del precio, ¿no? Vienen de muchas partes, ¿no? Y es una característica de este sistema agroalimentario globalizado, ¿no? Que los alimentos estén en las grandes ciudades, no importa de dónde vengan. Bueno, Eric, pues nos quedábamos sobre este tema de la producción de alimento, pero a lo mejor hay otras cosas que valdría también la pena ahondar sobre, por ejemplo, las repercusiones que han implicado esta industrialización agrícola desde el medioambiental, pero también cómo ha degenerado ciertos lazos sociales. No sé qué nos puedas ahondar al respecto. Así es, como les comentaba un poquito antes, digamos, el modelo industrial de producción, por la escala y por los volúmenes que maneja, implica cada vez más prescindir de la mano de obra. Uh-huh. La mano de obra, como sabemos y pasa también en otros ámbitos, es lo que más caro se paga a nivel laboral, ¿no? O sea, a ti te sale más caro mantener un conjunto de trabajadores que una máquina que puede hacer lo mismo que 5 o 10 trabajadores. Lo mismo pasa con la agricultura industrial, ¿no? Se busca cada vez mecanizar más, de modo que necesites menos mano de obra. ¿Y eso qué genera? Por un lado, a la gente a la que le arrebataron la tierra y antes trabajaba, aunque sea en la tierra de otro, ya ni siquiera puede hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, los campesinos se ven expulsados del campo y migran a las ciudades. Y eso es un fenómeno muy claro y es también una de las características de las grandes ciudades, ¿no? Abonando a lo que ya decíamos antes. No solo en las grandes ciudades traemos alimentos de donde quiera que se encuentren para satisfacer las necesidades o las demandas de los patrones de consumo, sino que también se absorbe gente del campo, ¿no? Como mano de obra de reserva, porque tampoco es que haya una oferta laboral clara y una alternativa de vida en la ciudad, sino que es gente que viene expulsada del campo a buscar oportunidades en la ciudad y muchas veces tampoco la encuentra, ¿no? Y eso genera también a nivel de las comunidades rurales, pues mucho esa ruptura de vínculos sociales que previamente existían. Es decir, si antes los campesinos se organizaban y es algo muy común en el campo mesoamericano, con formas como los tequios, en los trabajos colectivos, la mano vuelta, en la que toda la comunidad iba, trabajaba, sembraba, le ayudaba a uno de los agricultores a sembrar y luego al siguiente día tocaba en la del otro, ¿no? Eso era un modo no solamente de repartir el trabajo, sino de encontrarse con el otro y de estar creando vínculos
sólidos, ¿no? Todo eso con la agricultura industrial, en la que ya no son necesarios los agricultores, es decir, ya solo es necesario unos cuantos trabajadores que manejen y operen esas máquinas y administren la producción. Entonces, sin eso, la vida rural empieza a irse degradando, ¿no? En su sentido social, pero también en su sentido cultural, ¿no? Porque, digamos, en el mejor de los casos, la gente migra a una ciudad cercana, pero muchas veces migran también a los Estados Unidos y también un impacto, no sé si directamente planeado o no, pero lo estamos viendo también con los peligros que corren los migrantes, no solo al cruzar la frontera, sino a través también del territorio nacional con el narco y demás, con el estado de guerra en que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro. Fíjate que ahora que lo mencionas, dijiste algo que a mí me parece durísimo, que es para la agricultura ahora ya ni siquiera se necesitan agricultores. Eso es híjole, terrible, ¿no? Porque tienen un conjunto de consecuencias que ya nos desglosabas. Y me obliga a repensar lo que nos decía nuestra invitada la semana pasada, que la alimentación usualmente se concentra, se tiene la percepción de que la alimentación es solo el consumo de alimentos. Sin embargo, están estas otras fases que son la producción y la distribución, que tienen otra serie de consecuencias, ¿no? Otra serie de repercusiones, como tú ya lo mencionabas, sociales, que rompen, bueno, el tejido y los modos de vida, los modos de ser en el ámbito rural y culturales, en el sentido de que transforman incluso la forma en que nos relacionamos con la producción y el consumo de alimentos. Y creo que hay algo sobre lo que valdría la pena llamar la atención, que nos lo dejabas también ver al principio de esta conversación, que es que aparte de todo, se están produciendo, generando, mejor dicho, procesos autogestivos entre ciertos sectores de la población, buscando insertarse en esta cosa de la que estamos hablando, que es la agricultura alternativa. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto de ese tipo de procesos organizativos? Claro, sí, también digo, lo mencioné un poquito por encima al principio, pero sí, o sea, cada vez es más la gente que está buscando otra forma de hacer las cosas, o que está buscando mantener la forma en la que las hace, ¿no? Claro. Y eso está sucediendo tanto en el campo, en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, como en las zonas periurbanas, y eso es algo que hemos visto y estudiado bastante alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara, y también dentro de la misma ciudad, ¿no? En las ciudades son cada vez más común colectivos que se están organizando para sembrar un pequeño pedazo de tierra, que puede ser un baldío, para recuperar un parque o un pedazo de un parque, como que también lo hemos visto, o ya sea también gente que por propia iniciativa lo está haciendo dentro de sus casas, ya sea si tienen un pequeño jardín, si tienen macetas, si tienen cajas, en donde sea, ¿no? Y eso yo creo es una respuesta que viene ante la degradación o la propia degradación que sentimos al vivir dentro de la ciudad, ¿no? Una ciudad que te separa de los vínculos con la tierra, que te separa de la noción de percibir de dónde vienen tus alimentos, ¿no? Entonces es una respuesta que se está dando desde varios ámbitos para volver a crear esas conexiones, ¿no? A nivel periurbano, por ejemplo, hay redes de agricultores que se están organizando, por un lado para ayudarse a nivel formativo, ayudarse a nivel de capacitación, compartir los saberes, irlos circulando, ¿no? Y aprendiendo mucho. Por ejemplo, hay un proceso que viene desde Cuba, desde Centroamérica, que se le llama el trabajo de campesino a campesino, uh-huh, en donde se busca ya no depender de los ingenieros o de los académicos para que nos digan cómo se tiene que hacer agricultura, ¿no? Claro. Sino que los propios campesinos, con la propia experiencia, empiezan a circular y a construir esos saberes, ¿no? Y eso lo estamos viendo aquí en todo Jalisco, ¿no? Donde los agricultores se empiezan a organizar, o no se empiezan, ¿no? Ya hay trabajo de varios años en donde se están construyendo esos conocimientos, ¿no? Pero también se organizan para compartir semillas, y es algo muy claro. Por ejemplo, en el caso del maíz, hay mucho trabajo para recuperar variedades criollas de maíz, porque ese es
otro de los ámbitos de la agricultura industrializada y que es un tema que está ahorita muy candente en México, ¿no? La cuestión del maíz transgénico. Pues bueno, los agricultores es en donde está, digamos, la mayor parte del trabajo para mantener ese maíz, ¿no? Una parte del trabajo es la lucha, digamos, a nivel legal o jurídico contra el maíz transgénico, pero la otra es seguir sembrando variedades criollas. Uh-huh. Y ese es otro aspecto importante de estas redes, ¿no? Y lo otro es que se están organizando también para traer esos alimentos provenientes de agriculturas alternativas o agriculturas sustentables a la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Están formando cooperativas de producción. Y dentro de la ciudad hay también algunos esfuerzos, desde mi opinión, tal vez incipientes, que nos falta mucho dentro de la ciudad en tanto para organizarnos y poder acceder a esos alimentos, ¿no? En todo caso, lo que hay son tianguis, algunas ferias, algunos eventos que buscan invitar a productores cercanos para que vengan a traer esos alimentos, pero creo que la respuesta de parte de la ciudad se está quedando corta. Pues estamos de regreso, Eric, y nos gustaría que nos siguieras platicando cuáles son las dificultades a las que se pueden enfrentar los pequeños productores, sobre todo para distribuir su alimento o uno que quiera comer más saludable, ¿dónde puede tener acceso también a estos puntos de venta de productos más sustentables? Sí. Bueno, empiezo por la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales, digamos, problemas o retos o dificultades a los que se están enfrentando los pequeños agricultores? Tal vez uno sería el que esa agricultura sea digna y sea reconocida y dignificada por la gente a la cual está alimentando, ¿no? Como escuchábamos ahorita en la entrevista con Javier Morales, el modelo productivo está creado para invisibilizar a los agricultores en donde todavía existe, ¿no? Para invisibilizarnos, y culturalmente en las ciudades se nos ha educado para pensar al campo y a la gente del campo como gente atrasada, como gente que floja muchas veces, ¿no? Entonces todo eso es todo un imaginario propio del patrón civilizatorio urbano industrial, en el que nos educan para ver al otro y despreciarlo, ¿no? Y despreciarlo como persona y despreciar su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las grandes dificultades a las que se están enfrentando los pequeños productores rurales, ¿no? Romper, y eso es un reto que tenemos también la gente de las ciudades, ¿no? Cómo rompemos con esa imagen que nos hemos construido, por un lado de que el campo es lo atrasado y por el otro que la ciudad es lo más avanzado y lo más deseable, ¿no? Tal vez la vida urbana sea a lo que le tenemos que empezar a pensar y dar la vuelta, y somos tal vez los que nos estamos quedando atrasados. Otra gran dificultad, como lo decía, es la embestida de las empresas agroindustriales, pero no solo, sino también de otros megaproyectos que están generando despojo en el campo mexicano, ¿no? La gran mayoría de las poblaciones rurales se dedican en gran medida a la agricultura. Entonces, por un lado entran las agroindustrias que llegan, ofrecen salarios muy atractivos para los jóvenes. Entonces, en vez de dedicarse a la parcela familiar, bueno, van con estas empresas agroindustriales, les pagan mucho por pequeños periodos de tiempo. Es muy común, por ejemplo, las empresas que producen berries, que les ofrecen trabajo muy atractivo económicamente para armar los invernaderos, instalarlos, y luego se quedan sin trabajo, ¿no? Entonces, esas empresas entran, acaparan mano de obra y después la desechan. Es decir, la acaparan cuando la necesitan y la desechan. Y eso mismo hacen con la tierra, ¿no? El modelo de producción industrial deja tierra estéril, deja tierra envenenada, que ya no sirve, y eso es algo que está pasando también en el paisaje agavero, orgullo de muchos jaliscienses. El agave es un monocultivo y está destruyendo las tierras, y eso es necesario decirlo, ¿no? Entonces, esa agroindustria es un gran problema, pero también otros megaproyectos como presas, parques eólicos, grandes carreteras, como es el caso del Macrolibramiento, que están despojando a los agricultores de sus tierras y los están obligando por la vía de los hechos y la fuerza a dejar de hacer agricultura. También lo es el estado de guerra en el que nos encontramos, y no hay otra forma de llamar
a la situación actual, en la que por un lado está el ejército tirando tiros y por el otro lado están las empresas legales e ilegales tirándonos tiros también, ¿no? Y ese es otro factor que ha hecho que la gente esté huyendo de las comunidades y buscando refugio, ¿no? Tal cual. Entonces, esos son grandes retos. Y otro es precisamente comercializar sus alimentos en la ciudad. Y eso es, como decía, falta mucho de parte de la gente que habitamos acá para organizarnos y poder acceder a esos alimentos, y también para nosotros ponernos a producir, aunque sea una parte de esos alimentos. En este estudio que les mencionaba acerca de la producción de la pequeña agricultura, parte de esa pequeña agricultura son las agriculturas urbanas, y a nivel mundial este estudio muestra que esas agriculturas urbanas dentro de las ciudades producen alrededor del 20% de la alimentación mundial, que no es nada despreciable, y que en Guadalajara, aunque cada vez hay más gente haciéndolo, creo es un potencial al que le falta mucho por aprovecharse, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿nos podrías contar? Creo que Almendra te hacía una pregunta que es súper interesante, pero que a mí me gustaría dejar mucho más hacia el final del programa, que es decir, si uno quiere involucrarse en esas actividades o consumir este tipo de productos, ¿qué tiene que hacer? Pero antes me gustaría preguntarte, o que nos platicaras más bien, acerca de algunas experiencias que nos pudieras contar, que sean experiencias, no sé, significativas, de éxito, incluso experiencias de fracaso, que nos digan más o menos qué es con mayor precisión lo que se está haciendo en Jalisco en torno a este asunto. ¿Alguna organización de la que te acuerdes? Algunas actividades que desarrollen, cuéntanos, ¿no? Claro, pues mira, una que yo pensaría que es una de las más importantes, al menos en términos de alcance, es la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, RASA, que es una red de agricultores, de pequeños agricultores, que precisamente desde mediados de la década de los 90 se juntaron pues con la inquietud, muchos al darse cuenta de que la agricultura química no estaba dando resultado y que además estaba envenenando a su familia, pues se juntan con esa inquietud, y desde ese entonces han venido haciendo actividades como es, por ejemplo, uno que le llaman el Encuentro del Maíz. Cada año ellos se juntan y llevan su semilla de maíz y de otras especies de la milpa, como el frijol, la calabaza, chiles y algunas hortalizas, para intercambiar esa semilla, ¿no? Uno de los modos en los que esta gente está concibiendo esa lucha contra las grandes empresas de transgénicos es mantener esa semilla, y desde la ética campesina tienen bien claro que la semilla se mantiene produciéndola e intercambiándola. Es una estrategia de los campesinos a nivel mundial, ¿no? Y eso se está haciendo aquí también en México con el maíz, pero también con muchas otras especies nativas como las calabazas, ¿no? Otra cosa que han estado haciendo son talleres y cursos de formación, me atrevería a decir que permanente, ¿no? A diferencia de la educación occidental urbana, en la cual vas avanzando y se piensa que cada vez se sabe más, es increíble cómo los campesinos, y que tú los escuchas y que te das cuenta de el gran conocimiento, el gran saber que tienen, son bastante sensatos al decir: yo sigo aprendiendo a hacer agricultura, ¿no? Y hay por ahí un dicho que dicen que la agricultura es un arte que se aprende en 100 lecciones, y esas lecciones se aprenden una solamente cada año. Entonces, esa construcción de conocimiento es algo muy valioso lo que están haciendo. Y la otra es impulsar alternativas de comercialización, ¿no? Ellos se están organizando, están trabajando en conjunto con una organización que se llama El Jilote, en un proceso de certificación orgánica participativa. Entonces, lo que hacen es, por un lado, la agricultura orgánica comercial trabaja basados en una empresa externa que viene y te certifica tu proceso, ¿no? Así como una empresa se certifica en ISO o en cualquier otro esquema de calidad, bueno, también estos llegan y te certifican que eres orgánico. Lo que esta gente está haciendo, y también ha aprendido, esto es un esquema de certificación que viene de Brasil. Entonces, ellos lo que están haciendo es, seamos los propios agricultores y los consumidores quienes certifiquemos nuestros alimentos. Entonces, la certificación se realiza en visitas en las cuales asiste un agricultor, un consumidor y un técnico, ¿no? Y entre los tres certifican, pero no solo dicen si eres orgánico o no es orgánico, sino
que no es solo hacerlo, ¿no? Sino que crean un plan de acción mediante el cual se pueden ir mejorando los modelos productivos. Y es una forma de ir acompañándose entre todos los agricultores, ¿no? Nos preguntábamos sobre si alguien quiere comenzar a producir agricultura, este tipo de pequeñas agriculturas, a lo mejor en espacios que tengan en sus casas, o comprar este tipo de productos, ¿cómo le puede hacer y qué iniciativas o qué apoyos existen desde parte del gobierno, del Estado? Uh-huh. Pues lo primero que se tendría que hacer es, creo, y lo digo desde la experiencia y también desde haber conocido diferente gente que lo está haciendo, es perderle el miedo a la tierra y perder el miedo a equivocarnos, ¿no? Como les decía, los mismos agricultores nos dicen que la agricultura se aprende en una lección cada año, entonces es ir experimentando. Hay veces que nos van a salir las cosas bien y hay veces que nos van a salir mal. Desde luego, eso no quita que busquemos documentarnos y busquemos capacitarnos, pero tal vez lo más importante es aprender a experimentar, ¿no? Aprender a poner manos a la obra y estar intentando cosas, intentando que a lo mejor, aunque a veces nos diga alguien externo que no va a funcionar, hay veces que nos dan resultados, ¿no? Y ir rastreando esos patrones de por qué nos van saliendo las cosas y por qué no, ¿no? Creo que en la ciudad al menos tenemos, digamos, sí, al no ser agricultores, y eso es algo que tenemos bien claro cuando nos dedicamos a agricultura urbana, no somos agricultores y la mayoría de los casos no vivimos de ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ventaja que la cual es, bueno, pues tenemos al menos un pequeño margen para equivocarnos y aprender de ello, ¿no? Es decir, si perdemos la cosecha no estaremos en grave riesgo como si lo está alguien que se dedica exclusivamente a la agricultura. Entonces, yo creo que perder el miedo y empezar a experimentar es lo básico que tenemos que hacer. Otra cuestión que yo sí pensaría que es fundamental es acercarnos a los agricultores, tanto a la gente que en la ciudad ya está haciendo cosas, gente que conozcamos que está haciendo cosas, preguntarle cómo lo hace, pedirle a lo mejor semillas. Los intercambios de semillas son algo básico para que estas agriculturas funcionen, ¿no? Pedir semillas, buscar semillas, cuando las tengamos las propias, compartir las semillas y compartir las experiencias con los otros, ¿no? Pero también acercarnos a los agricultores rurales o periurbanos, ¿no? Porque precisamente son ellos quienes han vivido toda su vida o gran parte de su vida dedicados a la agricultura, y son en quienes realmente podemos encontrar ese conocimiento y ese saber agrícola, ¿no? Los que nos van a dejar muy claro cuándo es, por ejemplo, la temporada, cuándo es los días precisos en los cuales se tiene que sembrar, cuáles son las lunas en las que a lo mejor no tenemos que mover la tierra, cuáles son las lunas en las que tenemos que hacer deshierves, o en qué periodo del año se tiene que cosechar, o en qué estado de la planta es que no tenemos que cosechar, ¿no? Todos esos pequeños detalles que son cosas que se van agarrando con años de experiencia, bueno, podemos, y creo que es un deber, acercarnos con los agricultores, ¿no? Es decir, hablábamos de acercar campo y ciudad, y una cosa básica es a través del consumo, pero no solamente, ¿no? No solamente somos seres basados en el consumo, no somos como mercantiles, ¿no? Claro. Necesitamos también acercarnos relacionalmente al campo, y eso es también un modo de darle dignidad a la labor agrícola. Y entonces, para acercarnos en términos relacionales y en términos de saberes, ¿no? En términos de apoyos, ¿qué hay de apoyos? Bueno, yo creo que es mucho más importante los apoyos que entre la propia gente nos podemos dar, ¿no? Históricamente, los apoyos que vienen desde los gobiernos, desde mi perspectiva, y hay ahí una carga política importante desde mi perspectiva, más que apoyar procesos, los frenan y los detienen porque nos hacen dependientes de esas instancias, ¿no? Entonces es más valioso ir construyendo desde abajo, y se ha ido construyendo, ¿no? Como la experiencia que les decía de la raza, y a lo mejor en la ciudad es algo que nos ha faltado a los agricultores urbanos, ¿no? Sabernos encontrar independientemente de académicos, independientemente de programas, independientemente de convocatorias para incidir en la política pública, encontrarnos para compartir las experiencias y organizarnos
por nosotros mismos y desde abajo, ¿no? Yo creo que eso es mucho más valioso.